ver con la salud cardiovascular y la salud cardiometabólica. Para desarrollar este tema, contamos hoy con la presencia de una doctora que queremos muchísimo. Tal vez muchos de ustedes no la conocen porque ella, por motivos de horario, generalmente no puede estar presente en forma, cuando hay las sesiones en vivo, pero ella tiene una especialidad justamente en salud cardiovascular. Y entonces hoy nos va a apoyar con una presentación del tema. Voy a presentarla muy brevemente. Ella es la doctora Gabriela Chacón Arróliga. Ella es médica cirujana por la Universidad Internacional de las Américas en Costa Rica y tiene como les comentaba, una maestría en salud cardiovascular. También tiene certificaciones en medicina del deporte, endocrinología, pediatría, COVID-19, reumatología, salud sexual, ginecología y muchas otras más. Entonces, el tema básicamente se va a tratar de salud cardiovascular y salud cardiometabólica y lo vamos a hacer en un formato de preguntas-respuestas. Entonces, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por tan linda presentación. De verdad, muchas gracias. Muy bien aquí, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Pues muy bien, adiós, gracias también y muy, muy agradecidos de verdad por tu presencia hoy y Much- esperamos que sea la primera, pero que sea la primera de muchas otras, porque yo sé que tenés información valiosísima para aportarnos. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Doctora, en los últimos años hemos sido testigos de lo que denominamos una nueva normalidad donde hemos visto que personas jóvenes y aparentemente sanas muchas veces tienen o sufren problemas cardíacos que a veces tienen un desenlace fatal. ¿Cómo se puede interpretar esta situación que estamos viviendo en los últimos 3, 4 años? Sí, lamentablemente estamos viendo muertes súbitas y problemas cardiovasculares en temprana edad, cuando antes se decía que a partir de los 35 años eran los problemas cardiovasculares y en menores de 35 años con problemas genéticos, patologías genéticas, pero ahora estamos viendo adolescentes, personas incluso deportistas o una persona sana que de repente tiene un problema cardíaco y le dicen ahora la nueva normalidad, ¿verdad? Yo, en vez de nueva normalidad, considero que es tal vez el nuevo problema cardiometabólico que pienso que estamos enfrentando, ¿verdad? Y enfocado esto en más que todo la inflamación, ¿verdad? Que estamos viendo a nivel cardiovascular en pericarditis, miocarditis, pacientes deportistas que caen súbitamente. Incluso en Costa Rica se hizo el año pasado un congreso de muerte súbita donde se habló de este tema, de las muertes súbitas, ¿verdad? Achacándole como que la mayoría eran por causa genética, pero otras, no. Otras tenían causas de otro tipo y que había que investigarlas bastante bien, como por ejemplo un joven de 13, 14 años que cae súbitamente con un infarto, ¿verdad? Un derrame, un problema renal y no es algo normal. No es la nueva normalidad, sino que creo que falta control, falta de control que creo que las personas se han dejado de valorar, ¿verdad? Desde el 2020 en adelante. Ujú. Sí, le llamamos nueva normalidad, pero el problema es justamente eso, es acostumbrarnos a que eso está esperable. Y yo en realidad le cuento que nunca había visto tal cantidad de personas, porque eso es prácticamente todos los días hay una noticia de alguien que estaba simplemente, qué sé yo, andaba en bicicleta, estaba jugando un partido de fútbol, andaba corriendo. Y sí, yo no sé si eso está implicado en el tipo de vida que estamos llevando, en los hábitos, porque ciertamente ese problema de base, ¿verdad? De la inflamación crónica posiblemente está pasando una factura enorme.
Exactamente. La inflamación crónica, el mal control cardiovascular y como decimos aquí en Costa Rica, somos dejados en hacernos Ujú, exámenes solo ujú. cuando nos sentimos mal y no prevenimos. Y pienso que aunque nos sintamos bien, tenemos que prevenir, aunque seamos deportistas, pienso que ya no hay excepción. Ahora ya todo tipo de personas sanos y personas con enfermedades crónicas con mucho más razón. Claro, usted dijo ahora una palabra clave, la prevención, y siendo que la prevención es vital, ¿verdad? Para justamente para evitar esos problemas tan serios, ¿cuándo recomienda usted que las personas se realicen chequeos cardiovasculares y metabólicos? ¿Qué datos aportan esas pruebas y en qué rango de edad cree usted que sean más necesarios? Ok, es importante empezar las valoraciones cardiovasculares, metabólicas. Yo lo veo en mi consulta, donde niños desde adolescentes, perdón, desde los 14 años en adelante, o si ya son de 12 años inclusive, pero empiezan a hacer deporte, pienso que es bueno ya empezar a hacer valoraciones un poco más profundas. En este caso, recomendaría yo las pruebas de esfuerzo enfocadas no solamente en el corazón, sino en la parte metabólica. Valoramos, por ejemplo, el rendimiento del paciente, el consumo máximo de oxígeno, el consumo de glucógeno, también el corazón con electrocardiografía, antes, durante y después del ejercicio. En la prueba de esfuerzo podemos ver todo eso. También se le indica al paciente exámenes especiales, ¿verdad? Exámenes especiales cardíacos para valorar si puede ser que llegue a padecer en algún momento de alguna enfermedad cardiovascular o incluso trombosis de las patologías que junto con los problemas cardiovasculares están causando la muerte súbita, ¿verdad? Tanto problemas cardíacos, trombosis y todo es un conjunto de lo mismo, ¿verdad? De la disque nueva normalidad, pero que en realidad lo que es un problema de mal control cardiometabólico. Ajá. Pero ¿te estás refiriendo específicamente a gente que hace deporte o a todos en general? Todos en general, tanto deportistas como personas que no lo son, ¿verdad? Personas, por ejemplo, incluso pacientes que a veces vienen para decirte un ejemplo. Por ejemplo, cuando capto pacientes para dictámenes de licencia, por ejemplo, que es un examen básico donde se valora, toma la presión arterial, e incluso en esos casos, incluso he detectado pacientes, no sienten nada, les tomo la presión arterial o incluso en una consulta, les tomo la presión o la glicemia y salen alterados y me dice, qué raro, doctora, no siento nada. Y yo, pero estás con la presión alta en 170, 100. Una glicemia en 300 no es algo normal, aunque el paciente no lo sienta. Hay veces en que sí, dolores de cabeza, orinar mucho, incluso adelgazar, orinar, enfermedades urinarias recurrentes. Todo eso me indica a mí que puede haber algún problema cardiovascular, ¿verdad? Me puede llevar a un derrame, a un problema renal o, a un infarto. Entonces, tanto en deportistas como en personas que no lo son, porque cuando hablamos de pruebas de esfuerzo, las personas piensan que solamente es deporte. No, no es para Ujú. todas las personas de todas las edades que quieran realizarse un control eh, preventivo, ¿verdad? Cardiovascular, metabólico, donde le podamos brindar la atención correspondiente de una manera integral. Muy interesante eso que dijiste ahora. A veces llegan las personas a un tipo de consulta determinada que no tiene nada que ver con lo que encontrás posteriormente, ¿verdad? Ujú. O a un examen, como dijiste, para una prueba de licencia. Hace unos días que nos hablaba en una charla, la doctora Jessica Alvarado también decía que a veces las personas se sorprenden porque cuando llegan a su consulta les pregunta también cómo están sus valores digamos, renales. Y la gente dice, no, doctora, pero es que yo no tengo ningún problema renal, ¿verdad? Y es que todo está asociado, ¿verdad? Si hay de por medio un problema de inflamación crónica, se van desatando, dependiendo, ¿verdad?, de la persona, pues diferentes problemas metabólicos. Entonces, qué Sí, interesante completamente. eso. Ujú.
Sí, exactamente, como lo acabas de decir exactamente. Si hay un problema renal, hay un problema cardíaco. Y si hay un problema cardíaco, hay un problema renal, porque están ligados corazón y riñón. Por eso ahora en medicina, en todos los congresos, en todas las charlas, se habla de síndrome cardiorrenal. No se habla solamente del corazón. Entonces, por ejemplo, una disfunción eréctil de un paciente ya no Ujú, solo la estamos viendo en personas adultas mayores, también en personas jóvenes. Y si hay disfunción eréctil, hay que empezar a investigar el corazón para ver qué está ujú, pasando. ujú, Piernas, por ejemplo, hinchadas. A veces las piernas hinchadas, no, es que pasé mucho tiempo sentado y eso me ujú, puede estar indicando un problema renal. Caídas frecuentes en adultos mayores hace microderrames, empiezan también a tener, se les olvidan las cosas y eso, es que eso es de la edad, no, no es por la edad, a veces ujú, son microderrames o problemas que nos empiezan a decir que hay una enfermedad de fondo, un problema de fondo, un problema renal ahí, un problema cardiovascular ahí, ¿verdad? Tasa de filtración glomerular, por ejemplo, es un parámetro que hay que medirlo en los pacientes y no se les mide. Solo se revisa, por ejemplo, sí, mira, examen de sangre, exámenes generales, nitrógeno ureico y creatinina, pero le están sacando al paciente la tasa de filtración glomerular, le están sacando al paciente el aclaramiento endógeno de creatinina para ver si realmente hay o no un problema renal. Muchas veces no lo hacen por pasar rápido así las consultas, ¿verdad? Que son ujú, los tiempos estimados que se establecen para una consulta en los EVAIS, por ejemplo. Pero sí, es responsabilidad y creo que hay una inercia médica también en algunas ocasiones de omitir estos parámetros importantes, igual en el hemograma, verificar que no haya anemia, porque también nos indica la anemia, nos puede indicar también un problema cardíaco, ¿verdad? O renal también, o un cáncer, donde la persona también empieza a tener patologías cardiovasculares o trombones. ujú. Claro, sí. Eh, Doctora, ¿existen guías actualizadas sobre los valores considerados como normales para lo que es presión sanguínea y glicemia, por ejemplo? Y esto te lo pregunto porque hay criterios, ¿verdad? Criterios de criterios dentro de en los mismos doctores, porque a veces pues se dice que debe ser 120/80, otras personas dicen no, de acuerdo a la edad, eso puede variar, en fin. Y entonces tal vez no hay una claridad en la población de cuáles podrían ser los valores, si esos están actualizados, si ahora se piensa diferente. ¿Y qué exámenes de laboratorio sugeriría usted de rutina para chequear todo lo que es la salud metabólica y cardíaca, doctora, para la prevención? Ok, claro que sí. Guías de guías hay cualquier cantidad, ¿verdad? Casi que cada año, cada 2 años, se sacan las guías de actualización sobre el manejo de la presión arterial y del azúcar. Por ejemplo, las guías europeas y las americanas establecen ahora, está la guía, la ACS, ¿verdad? Las guías de la AHA, de la American Heart Association también. Todas estas guías se establecen ahora. Antes se decía hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, prehipertensión. Ahora se dice la presión arterial normal, menos de 120/70, presión arterial elevada cuando ya está entre 100, digamos, ya cuando va de 120, la sistólica hasta 129, ¿verdad? La sistólica, que es la de arriba, y la Ujú, diastólica entre 80 y 89. Y ahí sucesivamente luego viene ya la grado 1, que es ya 140/90, la grado 2 y luego la grado 3. Pero si ahora se llama presión arterial normal, menos de 120/70, presión arterial elevada, ya cuando tenemos 120 incluso, ¿verdad? En cuanto a las guías de la ADA, del azúcar, que esto se confunde mucho en los pacientes, ¿verdad? A veces los pacientes dicen, ay doctora, tómeme la glicemia. La glicemia, digamos, sale en 130 a las 3 de la tarde. Ay, no, tengo diabetes. Le digo, no, no, estás normal, ¿verdad? Estás normal. Le digo yo, la presión arterial alterada, por ejemplo, es cuando la glicemia en ayunas está menos de 100.
y si es un adulto mayor, entre 80 y 130. Ahí se cambia. También cuando postpandrial, tomada a cualquier hora del día, está menos de 200. Y la hemoglobina glicosilada, que casi es un parámetro que no se mide, muchas veces se olvida, tiene que estar en 6,5% y en el adulto mayor en 7%. Eso es importante que el médico se lo mande al paciente en los exámenes de laboratorio y que el paciente pueda entender. Bueno, ahora los pacientes también todo lo buscan por internet, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me han llegado aquí los pacientes y me dicen, doctora, ya me hice los exámenes y aquí están. Y yo, oh, ya viene con todo, ¿verdad? Entonces es prácticamente poco lo que le tengo que decir, pero hay uno que otro que se les va. Y entre esos es a veces la hemoglobina glicosilada, porque el paciente puede llegar 3 días y es, ay, no voy a comer nada porque tengo examen mañana de laboratorio. Le va a Ujú, salir la glicemia súper baja, pero la glicosilada me indica la glicemia de los últimos 3 meses y así yo me ujú, doy cuenta si el paciente está estable o no. ujú. Saca las mentiras. Exactamente. Ujú, Entonces, yo de exámenes recomiendo los exámenes generales, que serían, por ejemplo, un hemograma, una glicemia en ayunas, una hemoglobina glicosilada, lípidos, ¿verdad? Lo que es colesterol total, triglicéridos, LDL, que es el colesterol malo, HDL, que es el colesterol bueno, pruebas de función renal, como la creatinina, nitrógeno ureico. El médico con esos parámetros tiene que sacar la tasa de filtración glomerular. Además, orina de 24 horas, para medir también la proteinuria, que no haya proteinuria, porque eso me indica ya que hay una nefropatía y puede haber un daño renal. ujú. También orina, examen de heces y dependiendo de las patologías o comorbilidades asociadas del paciente, pues ahí se mandan otro tipo de exámenes, ¿verdad? Ya se le indica al paciente si hay troponina, si tiene algo que me haga dudar si puede tener algún problema cardiovascular, dependiendo de si le tomo la presión arterial y está alterada o si el azúcar está muy alto, entonces ahí yo sí mandaría troponina, también mandaría dímero D, que es muy importante, dependiendo esto de la sintomatología del paciente, porque no a todos les mando esto y si es un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, pues ahí le mandaría pues BNP, ProBNP, ya eso es como más, es más hondar, más profundo, Ujú. ¿verdad? La saturación el índice de saturación de ferritina y la ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina. Ya se me hizo bolas. Ferritina y porcentaje de transferrina. Entonces ya eso es insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Para yo detectar en ese paciente y que a veces no se está haciendo eso en el paciente con insuficiencia cardíaca, que es aquel paciente que tiene falta de aire, con pequeños esfuerzos, incluso amarrarse los zapatos le cuesta. Y entonces dice uno, ay, es que es por la edad. No, es que es porque está aquí, es porque, o sea, lo que sea menos problemas cardíacos. Y ahora la insuficiencia cardíaca, la miocarditis, la pericarditis son el pan de cada día, ¿verdad? Incluso Ujú. se quieren establecer estas zonas cardioprotegidas con desfibriladores en diferentes áreas del país, por ejemplo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, en varios lugares del mundo, donde incluso por el Waze, ¿verdad? O por ubicación geográfica, usted pueda detectar un desfibrilador el más cercano para evitar tanta muerte súbita. Yo tengo un amigo que dice que se llama la maratónica de las muertes súbitas del siglo B. O sea, en este momento estamos viviendo la maratónica de las muertes súbitas, decía él, y yo, sí, tienes razón, en parte, porque todos los días vemos que aquel, que el otro, que cayó muerto, que de un infarto, que de un problema cardíaco, y no son personas de mayores de 40 años, algunos, son personas Exacto, muy exacto. jóvenes, 22, 15, 31, 35, así como Ujú. también personas mayores de 40, ¿verdad? Pero sí, es preocupante en realidad, es preocupante, jóvenes también con frecuencias cardíacas haciendo deporte y aún así frecuencias cardíacas elevadas, cuando más bien por el ejercicio tienen que tener una adaptación fisiológica y
tener una frecuencia cardíaca baja. Y más bien dicen, doctora, qué raro, siento taquicardia. Y ahí es donde hay que empezar a investigar si hay un problema cardíaco y pensar también en aquellas que son genéticas, de causa genética, ¿verdad? Que también existen, por supuesto. Claro, yo he escuchado ya un par de personas en los últimos 3 meses que, qué sé yo, he tenido alguna relación porque vinieron a hacer algún servicio a mi casa o porque simplemente estábamos hablando del tema. Decir, por ejemplo, que en la noche cuando están acostados y ya van a dormir, sienten taquicardia, que antes no la tenían y que les preocupa. Entonces, que obviamente eso les desencadena también, ¿verdad? Toda la respuesta del sistema nervioso y ya pierden el sueño, ya se preocupan, ya me imagino que los niveles de cortisol aumentan y eso Ah, por supuesto. empeora todo. Eh, Sin embargo, hay otras personas que, bueno, no por que tenga información de primera mano, pero que sobre todo gente de deporte que los familiares dicen no se había quejado absolutamente de nada, tenía una vida normal, estaba bien, estaba muy sano, hacía deporte, comía bien, o sea, no había ningún indicio, por lo menos en su entorno, de que esa persona pudiera estar desarrollando una patología así. Entonces, ahora dijiste que digamos, por ejemplo, una prueba de dímero D, solamente si el médico encuentra algo, digamos, que le sugiera que hay algún problema, pero no todo el mundo va a esa cita preventiva al médico. Entonces, mi cuestionamiento es, ¿vale la pena que hayan ciertos exámenes que las personas se hagan independientemente de que hayan o no presentado algún síntoma, digamos, que alerte, como la prueba de dímero o no? ¿O definitivamente preferís que sea únicamente si ellos han sentido algún problema? Depende también de la historia clínica del paciente y de lo que yo encuentre en ese paciente, ahí yo le mando el dímero D y la troponina. Ujú, Si no, depende de la respuesta, no lo hago, pero en algunos casos sí lo tengo que mandar para descartar esa posible patología cardiovascular, porque hay casos concretos y específicos donde yo le puedo asegurar que ese dímero de troponina pueden estar alterados y me ha pasado efectivamente, el paciente viene así, se siente mal, dice, qué raro, no puedo correr como antes o no puedo llevar la vida que tenía antes, no sé qué me pasa, me siento diferente y yo, ok, pasa esto y esto, le hago las preguntas, ¿verdad? Ciertas preguntas que yo les hago a los pacientes en la consulta porque hay información sensible que no que se tiene que decir en la consulta médica que no se puede como decir públicamente, no es nada malo tampoco, ujú, pero sí, le digo al paciente, esto y esto y esto, y me contesta sí o no, y de repente del sí o depende del no, entonces yo le mando estos exámenes específicos, ¿verdad? Dímeros D ujú. que no puede faltar y me ha salido alto cualquier cantidad de veces, teniendo que anticoagular al paciente incluso aquí en la consulta para que llegue al hospital y no llegue con un tromboembolismo pulmonar. Pacientes con insuficiencia cardíaca también, este, entonces es importante también el ProBNP en estos pacientes y la troponina, porque empiezan con dolor de pecho, ¿verdad? Les hago un electrocardiograma y me doy cuenta que algo no está bien y les puede dar un infarto en cualquier momento o que vienen que no pueden respirar, que se sienten mareados y tienen un bloqueo cardiovascular, un bloqueo atrioventricular, una bradicardia con una frecuencia cardíaca tal vez en 40, 30 y ese paciente puede fallecer. ¿Verdad? Entonces, todo está relacionado, depende con el sí o con el no de ese paciente a las preguntas que el médico que tiene que preguntar, porque el 80% o más del diagnóstico lo da la historia clínica que le hagamos al paciente y que muchas veces, como lo mencioné antes, la inercia médica hace que no le estemos preguntando a los pacientes bien las cosas y que por eso el paciente, como paciente, por más que busquen ChatGPT, hay cosas que no, que solamente la medicina nos puede aportar si un médico lo ejerce de manera
adecuada, con la pericia adecuada, la ética adecuada y sobre todo, Anita, el amor adecuado al paciente. Claro. ¿Y de qué vale, verdad, tener desfibriladores por todos lados si la parte preventiva, estoy hablando ahorita en la medicina social, ¿verdad? En la caja del seguro. O sea, si no hay tiempo para hacerle las preguntas indicadas al paciente y de verdad hacerle un panorama amplio, que la persona sea consciente de lo que puede estar pasando, ya el desfibrilador es para cuando ya la torta sucedió, ¿verdad? Exacto. Entonces, doctora, dime una cosa, cuando una persona ha tenido un trombo en una pierna, eh, se sugiere que se haga la prueba de dímero D si ya tuvo, digamos, ese evento anteriormente. Sí, claro, por supuesto, porque es una persona con un grande riesgo de volverlo a tener. Si ya tuvo un tromboembolismo pulmonar previo, puede volver a presentar un segundo. Entonces, y ya me ha pasado, también te lo digo por experiencia, porque ya me ha pasado con pacientes que ya tienen una trombosis previa y vuelven a repetir el cuadro. Entonces, estos pacientes tienen que estar supervisados cada 3 meses, estarles haciendo un dímero D, y si usan warfarina, ¿verdad? Haciéndoles INR para valorar si están sobrecoagulados o si no, o si están bien coagulados, que eso es un problema con este anticoagulante en específico. Hay otros, ¿verdad? No menciono marcas comerciales, sino nombres específicos como el Apixaban, el Rivaroxaban, el Edoxaban, que nos pueden ayudar incluso en no tener que depender de este examen de INR, pero que lamentablemente a veces el Seguro Social no lo tiene. Entonces, y el paciente le dificulta comprarlo, pero sí, la anticoagulación es importante y sobre todo si ya tuvo un primer evento, puede repetir en cualquier momento. Ujú. Está el riesgo ahí inminente. Sí, no, es que he escuchado varias personas que han tenido esos trombos a nivel de miembros inferiores, Ah, sí. tuvieron, ¿verdad?, su tratamiento de anticoagulación, pero fue por un tiempo determinado y ya. Y no veo como que les hayan prescrito, digamos, como un chequeo posterior regular para ver cómo va el proceso, sino que se Y limitó a ahora, una terapia puntual. ahora lo estamos viendo también en miembros superiores, no solamente en También, miembros superiores, sino que ahora también lo he notado en miembros superiores. Me pasó con una paciente que vino, tenía el brazo con dolor, no lo podía mover y tenía un hematoma, como un morete muy grande. Y entonces le mandé el dímero D, estaba elevadísimo. ujú, La paciente estaba con falta de aire, con con disnea, disnea. Ujú. sumamente ansiosa, ¿verdad? Y le mandé el dímero D y estaba elevado. Le empezamos a dar anticoagulación y ya la paciente empezó a mejorar y ahorita, bueno, le dejé 3 meses de anticoagulación para volver a repetir el dímero D y ya es una paciente que ya tuvo un primer evento, este es el segundo. Ya Ya. estuvo hospitalizada, y ahora vamos por la segunda vez. Entonces ya yo le dije, ahora ya toca estos 3 meses de anticoagulación y después volverte a hacer un control más seguido o cada mes para que nos estemos dando cuenta que no te va a pasar una tercera, porque ya la tercera vez ya puede ser la última. Híjole. Mm. Eh, Doc, ¿qué es el síndrome cardiorrenal? Que has hablado de él, y cómo una persona puede darse cuenta si está padeciendo algo afín a esto. Ujú. Porque decís que sí, que efectivamente cuando hay un problema cardíaco, generalmente hay un problema renal o viceversa. ¿Y qué es ese síndrome? El síndrome cardiorrenal lo podemos detectar en el paciente, es aquel paciente, por ejemplo, que empieza que tiene sobrepeso o no precisamente sobrepeso, pero que sí puede tener elevación de la presión arterial. También puede tener alteración el perfil de lípidos, por ejemplo, el colesterol lo puede tener elevado, los triglicéridos los puede tener elevados, la glicemia.
está también elevada. Las pruebas de función renal también están elevadas. Entonces, empezamos a ver en ese paciente un montón de descompensaciones, una me lleva a la otra. Entonces, el síndrome metabólico, que se llama Ujú. síndrome cardiorrenal ahora, en realidad es eso, la Ya. descompensación del paciente a nivel metabólico, ¿verdad? Ujú. Entonces, si hay una alteración en el corazón, entonces tengo que fijarme cómo está el riñón, Ujú. ¿verdad? Porque al haber una vasoconstricción y no llegar suficiente cantidad de sangre al corazón que me provoca la hipertensión, entonces tengo que fijarme cómo está el riñón, porque también va a haber vasoconstricción de este lado, del lado Claro. renal, se afecta también el riñón. Si el corazón se afecta, el riñón se afecta, tiene que trabajar más. Entonces, y eso el paciente a veces no lo puede ver hasta que cuando ya es muy tarde, cuando las piernas las tiene hinchadas, por ejemplo, ya puede haber una insuficiencia renal grado 1, grado 2, grado 3 o ya tener que usar diálisis, que es lo que queremos evitar en el paciente. El paciente a veces detecta una insuficiencia renal grado 1, que en ese caso todavía podemos hacer algo, pero ya grado 4 en adelante ya es peligroso. Y si el paciente tiene también alteración de las pruebas de función renal con una proteinuria, una albuminuria, albúmina, ¿verdad? Ujú. Que se hacen en los exámenes de rutina, también podemos estar detectando albuminuria, que es la albúmina en orina. Este paciente puede tener afectación también cardíaca, afectación renal, y es lo que te digo, no se habla de esto porque hay muy poco tiempo en los centros médicos de los EVAIS, no sea a nivel privado, ¿verdad? Si el médico se tomará su tiempo, pero sí, a veces 15 minutos no es suficiente para poder decirle al paciente y explicarle, hacerle una retinopatía para descartar. Si hay una retinopatía diabética, hay problema renal también, y viceversa. Entonces, todo está ligado, todo es un Ujú. ciclo, todo es un ciclo. Si el corazón se afecta, el riñón se afecta, el perfil de lípidos está alterado también, luego viene también a alterarse el hígado con una esteatohepatosis no alcohólica, esteatohepatitis, perdón, no alcohólica, o sea, todo me lleva a diferentes enfermedades, que es lo que ahora integralmente no se valora al paciente, sino que es como por pedacitos y en muy poco tiempo. Entonces el paciente se va a su casa y no se le hace un electro, no se le revisan los pies, no se le hacen diferentes valoraciones como las que mencioné anteriormente, Ujú. nos le dejamos ahí, sí, tómese sus pastillas y ya, pero no vemos la causa, qué es lo que me Exacto. causa que estés así, qué es lo que me lleva a que estés así, porque hay que actuar ya, aunque tengas 15, 20, 25 años. Ya no Ujú. se trata de cuestión de edad, sino de tiempo y de prevención. Claro. ¿Cuáles crees que son los factores que están incidiendo en la actualidad para que se haya aumentado ese riesgo cardiovascular y metabólico? ¿Qué es lo que estamos haciendo o no haciendo actualmente que se ha disparado? Sí, claro. Bueno, por supuesto está la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, la hiperuricemia, el ácido úrico elevado, el alcoholismo, la albuminuria, como lo acabo de mencionar, que es albúmina en la sangre, factor social, ¿verdad? Si la persona ahora se le pregunta al paciente, ¿usted es feliz o no es feliz? ¿Verdad? Ujú. Olvidamos esa parte, ¿verdad? La parte social, la parte económica. A veces el paciente no sabe leer o el paciente es solito o es un adulto mayor que no entiende y viene solo a la consulta. Y usted le dice, mire señor, la tasa de filtración glomerular o tal cosa y dice, ajá, sí, los adultos mayores a veces no comprenden, vienen solos a la consulta y no entienden, pierden los papeles, o si no, personas más jóvenes que, ah, sí, ¿verdad? Lo dan por un hecho, que por la juventud todo está bien, ¿verdad? Ujú. Pero Ujú. sí, el factor socioeconómico es también otro factor de riesgo, ¿verdad? Y sería más que todo eso.
esos principales factores de riesgo cardiovascular. Niveles de estrés. Ajá, por supuesto, el estrés también entra ahí, el nivel de estrés, de ansiedad, por Ujú. supuesto, Y malas relaciones. la contaminación electromagnética. Es un factor cardio, sí, puede aumentar la inflamación correctamente. Ahora Ujú, estamos expuestos al Wi-Fi, estamos expuestos a los celulares, diferentes tipos de radiación a nuestro alrededor, que no la podemos evitar porque con eso trabajamos, ¿verdad? ujú, Entonces sí, sí hay está muy relacionado también la radiación, y el no tener las herramientas necesarias para poder combatirla, ¿verdad? ujú. Sí, claro. Ok, yo he visto, porque te sigo en redes y sé que tienes mucha experiencia en el manejo de las pruebas de esfuerzo, tanto en deportistas de alto nivel como en personas comunes y corrientes. Y me gustaría que nos comentaras, ese tipo de pruebas, qué información te aporta y bueno, si se lo recomendás, ya hablaste un poquito al inicio de eso, pero ya más en concreto de esas pruebas que vos realizas, eh, ¿cada cuánto las recomendarías a las personas, a todos, tanto a deportistas como a personas comunes? Eh, Cada año, cada año, yo le recomiendo cada año, y si el paciente tiene algún problema cardiovascular, paciente de alto riesgo en la prueba de esfuerzo, cada 6 meses. Ujú, Y cada año, ¿verdad? Para prevenir sería conveniente, porque no sabemos en qué momento podemos tener una patología cardiometabólica, ¿verdad? No ujú, solamente tenemos corazón, hay riñón también, hay páncreas, hay hígado, hay varios órganos que se afectan con la inflamación. Entonces pienso que sí, la prueba de esfuerzo en el caso mío se llama CardioMed Active, porque es una prueba de esfuerzo integral, donde además del paciente no solamente es de que se suba a una caminadora y corra y ya no solamente eso, también se valora la parte metabólica, además del corazón, que muchas veces se obvia o se omite en las valoraciones, y se hace un complemento de ambas partes, pero sí, más, ujú, yo recomiendo cada año, en promedio ujú. cada año. Claro, ok. Bueno, doctora, para ir concluyendo, porque yo creo que el tiempo nos está alcanzando, ¿qué hábitos de vida sugerís para la prevención de estos problemas? Y hablando ya específicamente del producto que nosotros manejamos, el glutatión, ¿cómo puede incidir el glutatión en la prevención de estos procesos? Porque entiendo que el glutatión pues tiene muchísimas acciones a nivel del organismo, que es esencial para muchas de las funciones del organismo. ¿Cómo podría apoyar el glutatión y dentro de esa, digamos, ese protocolo preventivo para evitar problemas metabólicos y cardíacos? Bueno, yo pienso que el glutatión es una molécula excelente, ¿verdad? Es una molécula excelente, estamos expuestos a la inflamación, todo es inflamación, todo se trata de inflamación, daño mitocondrial, estrés oxidativo, y ahí es donde vienen los problemas que acabo de mencionar. Entonces pienso que el glutatión sublingual, ¿verdad? Este, para mí es el antioxidante por excelencia. Yo considero que protege a las células del daño oxidativo, ¿verdad? Y este daño, pues, es causado por los radicales libres a los que estamos expuestos. Y estos radicales libres son los causantes de muchas enfermedades, incluso del cáncer. También pienso que el glutatión ayuda a la desintoxicación, ¿verdad? Para mí ayuda a eliminar, por ejemplo, em, ayuda a eliminar todas las toxinas por medio del hígado y metales pesados que tenemos en el cuerpo. También fortalece, muy importante el fortalecimiento del sistema inmune, que lo tenemos muchas veces olvidado. El Ujú, sistema inmune hay que fortalecerlo, y creo que el glutatión es excelente para eso, eh, favoreciendo la función de las células inmunológicas, que muchas veces están alteradas por diferentes situaciones, ya sea por exceso de fármacos, por
otro tipo de tratamientos que muchas veces tomamos. No son malos los fármacos. Yo creo que todo tomado de una manera y indicado por un médico y de una manera adecuada, sin automedicación, es adecuado, pero sí, pienso que a veces el exceso de fármacos en gran manera, pues también nos ayuda nos ayuda, no, más bien nos hace que nos enfermemos más. Entonces yo pienso que fortalecer el sistema inmune con glutatión es muy importante y me gusta porque también es anti-envejecimiento, ¿verdad? El glutatión, que es lo que Ujú, muchas personas, pues, ahora y los seres humanos nadie quiere envejecer, ¿verdad? ujú. Entonces pienso que retrasa el envejecimiento y mejora también. A los pacientes que yo les he dado, mejora mucho la salud de la piel también. Ujú, También más energía, da más energía, pues, a al favorecer la función de las células mitocondriales, pues va a haber más energía en el paciente y por supuesto más producción de ATP y esto pues va a hacer que haya más energía y pues para mí la mejor vía es la vía sublingual, ¿verdad? No intravenosa, no tanto la intravenosa, sino la sublingual, porque permite una absorción directa del glutatión, evitando así también el paso por el sistema digestivo en el caso del glutatión oral y pues las moléculas más grandes del glutatión intravenoso. Entonces pienso que el glutatión sublingual es excelente, fácil de utilizar, y excelente antiinflamatorio y maestro de los antioxidantes. Y a nivel de la perdón, de la microbiota intestinal, ¿verdad? También tiene efectos y creo que va a favorecer la producción de más subproductos que sean, que disminuyan la inflamación crónica, ¿verdad? Entonces todo como Por un supuesto. ciclo. Ujú. Y ese Por aumento de supuesto. ATP que decís, ¿verdad? Porque me imagino que el corazón es absolutamente dependiente del ATP. Es el- Cualquier manera, sí, sí, por supuesto. Ujú. Entonces pienso que el glutatión es maravilloso. Mis pacientes que lo consumen en este momento, pues lo siguen tomando, lo siguen consumiendo. Se ven efectos increíbles cuando se empieza a tomar, una energía increíble y cambios en todos los aspectos que mencioné, ¿verdad? Bueno, Doc, el tiempo nos llegó, desgraciadamente, pero yo estoy feliz escuchándote y bueno, todo lo bueno acaba también. Entonces, te agradezco muchísimo, te agradecemos todos muchísimo por tu participación y creo que este tema y muchos otros, bueno, que este tema tiene para más, ¿verdad? Para poder hablar otras cosas posteriormente y ojalá, como te decía al inicio, contemos con tu presencia para otros temas de salud, porque es interesantísimo hablar con médicos con esa conciencia y ese corazón como el que vos tenés, que lo conozco desde hace años. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad, sos una excelente persona y excelente profesional. Con mucho gusto para servirles y que Dios los bendiga. Igualmente, amén, corazón, gracias. Hasta luego.